Universidad Militar, Nueva Granada. Facultad de Medicina. Servicio de Cirugía General, Hospital Militar Central. Presentan cáncer de lengua, estadio T3 y T4. Definición. El cáncer de lengua es un subgrupo del cáncer de cabeza y cuello, que representa la transformación maligna de las células que forman la lengua, en el momento que empiezan a dividirse sin control ni orden, llegando a formar una masa o tejido llamado neoplasia o tumor. Cuando hablamos de cáncer de lengua estadio T3, hacemos referencia a un tumor primario de lengua con una extensión mayor a 4 centímetros, con compromiso de hasta un ganglio linfático. El estadio T4 se divide en dos. El estadio T4A, correspondiente a enfermedad local moderadamente avanzada, que se acompaña de compromiso profundo de músculos de la lengua, como el músculo geniogloso, hiogloso, palatogloso y estilogloso. Puede existir el compromiso de uno o dos ganglios sin presencia de metástasis distantes. El estadio T4B, que corresponde a enfermedad local muy avanzada, donde el tumor se disemina por fuera de estructuras propias de la lengua, como la base del cráneo, placas pterigoideas, o envolviendo la carótida. Puede existir el compromiso de 3 o más ganglios sin presencia de metástasis distantes. Clasificación. El sistema TNM toma 3 aspectos de la enfermedad para clasificarla. En primer lugar, las características del tumor primario definen el estadio T. Conforme aumenta el tamaño y la profundidad, avanza el estadio, siendo el T4B el más avanzado. Por otra parte, el número y tamaño de los ganglios comprometidos dicta el estadio N, el cual también tiene en cuenta si el compromiso es unilateral o bilateral. Finalmente, la presencia o no de metástasis distantes dan el estadio M. Existen sistemas que orientan la posibilidad de metástasis a ganglios. El sistema de puntaje de Martínez-Gimeno toma en cuenta las características del tumor primario, asignando puntajes, y establece grupos de probabilidad por dichos puntajes. Historia. Las primeras descripciones y abordajes a esta enfermedad se remontan a los papiros de Evers y Edwin Smith, los cuales contienen descripciones de 27 lesiones oncológicas en cabeza y cuello, tratadas con miel, canela y aceite. Hipócrates fue el primero en usar el término carcinoma. Plantea el tratamiento con cauterio y pastas cáusticas, y advierte la necesidad de cirugía en tumores profundos. Galeno de Pérgamo, de acuerdo a la teoría humoral hipocrática, propone que el tumor proviene de acúmulo de bilis negra, que se solidifica en labio y lengua. Aurelio Cornelio Celso, hacia el año 30 a.C., trató el cáncer de piel y labio, mediante la escisión quirúrgica, y utilizó colgajos de rotación y de avance. Durante los años venideros entre el 300 y el 1500 después de Cristo, hubo un estancamiento del conocimiento médico, debido a problemas religiosos en relación a las disecciones anatómicas y procedimientos quirúrgicos.
Durante el Renacimiento hasta el siglo XVI decae la doctrina y los conceptos acuñados por Galeno. En el siglo XVII Richard Wiseman dio los primeros reportes sobre los detalles del tratamiento del cáncer oral en 1650, el cual había presentado un lento pero progresivo aumento, asociado con el consumo de tabaco en Europa. Wiseman es considerado como padre de la cirugía inglesa. Pietro Marchetti describió la primera glosectomía por cáncer. Sin embargo, el proceso se veía limitado por infecciones, problemas de hemostasia y manejo de vía aérea. Durante todo este tiempo, el cáncer tuvo menos importancia comparado con las enfermedades infecciosas que provocaban alta mortalidad como la tuberculosis y sífilis. Fue en Reims, Francia, en 1740, donde se creó el Instituto Jean Godinot, que fue el primer hospital para el cáncer. Se destaca la importancia de las metástasis linfáticas y aparecen por primera vez en la literatura médica en 1790. Rudolf Virchow fue quien inició el análisis histológico de los tumores y revirtió el concepto de la patología humoral de estos. Postuló erróneamente que los tumores se originarían en el tejido conectivo rompiendo hacia el epitelio. Finalmente Karl Tiersk y Heinrich Wilhelm probaron el origen epitelial de los tumores con invasión secundaria del estroma. Roux en 1836 describe la labiomandibulotomía media, la cual fue retomada posteriormente por el inglés Wilfred Trotter en 1926. Theodor Kocher introdujo el concepto del abordaje de cavidad oral a través de la región submandibular. Más adelante, describió la remoción quirúrgica de tumor de lengua en bloque, con una disección linfática regional, usando mandibulotomía. Virchow plantea que los nódulos linfáticos forman una barrera para prevenir la diseminación tumoral. En 1881, Kocher y Packard recomendaban la disección del triángulo submandibular para cáncer lingual. Henry Botfin describe la resección de carcinoma de lengua, con disección de nódulos linfáticos cervicales. Solis y Cohen enfatizaron la necesidad de la disección de cuello, independientemente de la presencia o ausencia de metástasis clínicamente palpables. George Crail constató que el 25% de los pacientes morían como consecuencia de las metástasis linfáticas cervicales, y no por las lesiones primarias. Por esto plantea la resección en bloque, más vaciamiento ganglionar. En 1920, se funda el primer departamento de radioterapia, en el Hospital St. Luke's de Nueva York. En 1934, Hayes Martin abogaba por la disección radical de cuello, después de un análisis de 1450 casos. Además, estandarizó este procedimiento. En 1952, Osvaldo Suárez, profesor de la Universidad de Córdoba en Argentina, en estudios anatómicos demostró que los ganglios se encuentran entre fascias bien definidas, por lo que es posible preservar estructuras musculares, nerviosas y vasculares durante una disección de cuello sin que se altere de esta forma el control regional. A raíz de esto, implementó el término de disección funcional. Años más tarde, Héctor Evoca acuña el término a las publicaciones en inglés y establece la seguridad de este en comparación con la disección radical. En el MD Anderson Cancer Center, de la Universidad de Texas, proponen la disección selectiva de cuello, en lesiones de alto riesgo de metástasis. Se inicia la glosectomía parcial.
En la década de los 80, Jesús Medina sugiere que las linfectomías deben ser categorizadas como comprensivas, selectivas o extendidas. Los avances tecnológicos de radiaciones externas tampoco quedaron atrás. Aparatos sofisticados como la cobaltoterapia, acelerador lineal y la adición de la quimioterapia e inmunoterapia, han agregado elementos de lucha contra esta enfermedad. Por otra parte, el uso de injertos, colgajos locales y regionales con irrigación propia, la microcirugía vascular, y el uso de elementos aloplásticos con metales de poca o casi nula reacción orgánica, como el titanio, ha hecho avanzar enormemente la rehabilitación de los pacientes. Finalmente, tal vez la biogenética, con el descubrimiento del gen causal, sea la respuesta correcta. Diagnóstico. Síntomas. El dolor se presenta como el más referido por los pacientes. Principalmente se manifiesta como dolor de garganta y odinofagia. También, es común encontrar sangrado y disfagia bucofaríngea. Presentación clínica. En estadios iniciales, se muestra como lesiones simples, que persisten por más de 3 semanas. Ya en estadios tardíos, se hacen evidentes las características sugestivas de malignidad, como son ulceración, sangrado, nodularidad y tracción de tejidos subyacentes. Para clínicos, incluye la búsqueda de marcadores tumorales, como son anticuerpos anti-P53, proteína C reactiva, factor de crecimiento endotelial vascular, antígeno de células escamosas tumorales, e interleuquina 6. Dado que el crecimiento tumoral está ligado a los procesos de neovascularización, también es conveniente evaluarlo con los marcadores CD31 y CD105. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico se basa en los siguientes principios. Evaluación. Se debe contar con un equipo multidisciplinario, liderado por un cirujano de cabeza y cuello, el cual, aparte de planear el procedimiento, desarrolla un plan de vigilancia, una evaluación dental y nutricional, un plan de reconstrucción, y un plan de rehabilitación. Para evaluar la resecabilidad del tumor, se debe tener en cuenta el compromiso de estructuras como músculos pterigoideos, fosa pterigopalatina, base del cráneo, nasofaringe y trompa de Eustaquio, arteria carótida, mediastino y vértebras cervicales, el cual se asocia con un pobre pronóstico. Resección del tumor primario. La resección debe ser en bloque en tanto sea posible, y debe estar basada en el examen clínico, la extensión del tumor, y las imágenes diagnósticas. Además, de acuerdo a la ubicación, se debe establecer la necesidad de resección mandibular o nerviosa. Una resección adecuada se define por la presencia de márgenes libres de tumor de alrededor de 2 centímetros. En caso de no ser posibles, se debe considerar el análisis histológico intraoperatorio. El manejo quirúrgico de los ganglios linfáticos regionales es dictado por la extensión del tumor en su estadificación inicial. En general, los pacientes sometidos a cirugía para la resección del tumor primario se someterá a la disección ipsilateral del cuello, el cual se encuentra en mayor riesgo de metástasis. Para aquellos tumores que se encuentran o se acercan a la línea media, ambos lados del cuello se encuentran en igual riesgo, por lo tanto se suele realizar disección bilateral.
El tipo de disección, selectiva o radical, se define de acuerdo al estadio y al criterio del especialista. El abordaje quirúrgico se indica para tumores de estadios T3 y T4A, con cualquier N. Radioterapia. Las indicaciones emitidas por el MD Anderson Cancer Center, contempladas también en las guías del National Comprehensive Cancer Network, incluyen tumor T3, con compromiso de ganglios mayor a N1. Tumor T4 resecado sin márgenes positivas, con cualquier grado de compromiso ganglionar. Tumor T4 no resecable, antes de la resección de una recurrencia sin metástasis. Quimioterapia. La quimioterapia se ha convertido en un eje fundamental para el tratamiento del cáncer de lengua en cualquier estadio, y ha demostrado impacto en mortalidad, sin representar mayor morbilidad en comparación con la radioterapia. El uso concomitante de quimioterapia y radioterapia ha permitido impactar de manera significativa en la mortalidad a 5 años de los pacientes con todos los estadios de cáncer de lengua y además ha ayudado al control locorregional de la enfermedad. Neoadjuvancia. Es la terapia que se usa antes de la cirugía o radiación, para tratar de reducir el tamaño del tumor. Se ha convertido en la estrategia más usada para el control de metástasis, proporcionando un aumento en el pronóstico y sobrevida de los pacientes con cáncer T3 y T4. El 75% de los pacientes responden favorablemente a la neoadjuvancia, con la disminución del tumor. La quimioterapia y radioterapia simple o combinada, se indica para tumores recién diagnosticados de estadio M0, estadio T4B con cualquier N, y los que presenten compromiso ganglionar no resecable. La terapia de elección va a estar a preferencia del médico tratante, guiándose por el pronóstico y el estado funcional del paciente. A pesar de obtener buenos resultados utilizando la radioterapia simple o combinada, como terapia inicial, la mayoría de expertos prefieren el manejo quirúrgico con posterior radioterapia, para tumores resecables, incluso para los más avanzados. El concepto de preservación de órganos con quimioterapia, en el manejo inicial de estos pacientes, ha recibido poca atención para el cáncer de cavidad oral. Esto, debido a los buenos resultados funcionales obtenidos con el manejo quirúrgico. La radioterapia primaria suele reservarse para pacientes inoperables o que se niegan a operarse. Seguimiento. Es fundamental la periódica evaluación clínica y paraclínica, continuando el manejo multidisciplinario, acompañado de cambios en el estilo de vida como el cese del consumo de tabaco y alcohol.